Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Historias Pretzel. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 1 en el inciso H en la página 141 de su libro. Entonces, antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos como este. Entonces, vamos a leer qué nos dice. Nos dice que para calcular el ancho de un río, un topógrafo procede como se sigue. Entonces, fija un punto A en una de las orillas, por ejemplo, un árbol o una estaca. Desde la orilla opuesta se coloca en un punto B. Entonces aquí en la figura ya nos están dando aquí tenemos el punto A. Desde aquí se fijó, se colocó en otro punto B frente al punto A. Entonces este es el punto B que está frente al punto A. Y giró en un ángulo de 90 grados caminando 100 metros. Entonces de aquí, acá giró. Entonces aquí se formó este ángulo. Y nos dice que caminó 100 metros de distancia hasta un punto C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí caminó 100 metros. 100 metros. Desde el punto C también nos dice que observa al punto A y encuentra que está a 36 grados con respecto a la línea BC. Nos pide calcular el ancho del río a partir de estos datos. Entonces, tenemos aquí nuestra figura, ya nos está dando este ángulo de acá. Nos está diciendo que desde este punto C está viendo hacia este punto A. Nos dice que es de 36 grados. ¿Okay? Y lo que queremos encontrar es el ancho del río, es decir, esto de acá a acá. ¿Qué es? Vamos a nombrarla con la letra X. ¿Okay? Entonces vamos a buscar qué función trigonométrica nos asocia este lado con este otro lado que sí conocemos. Entonces observamos que aquí este de acá, para empezar, es nuestra hipotenusa. Entonces lo que viene siendo este X y este 100 son los catetos. ¿Cómo vamos a identificar cuál es nuestra hipotenusa? A partir de el ángulo recto, el lado que esté al lado contrario, o sea, hacia enfrente, es la hipotenusa. Entonces estos de acá, los que están al lado, no pueden ser hipotenusas, son los catetos. Entonces observamos qué función nos sirve. Sería la función tangente. Entonces, ¿tangente de qué? De este ángulo C. Entonces la tangente del ángulo C va a ser igual a, sabemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces la tangente, el ángulo C, ya sabemos que es 36 grados. Va a ser igual cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto aquí? Sería X. Entre el cateto adyacente, ¿cuál es el cateto adyacente en este caso? Es 100. Ahora este 100 que está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Y nos va a quedar 100 tangente de 36 grados igual a X. ¿Okay? Y al efectuar esta operación 100 por tangente de 36 grados, tenemos que nos queda 72.65 igual a X. Entonces, por lo tanto, X va a ser igual a 72.65 metros, que son las unidades con las que estamos trabajando. Entonces, ese 72.65 metros representa el ancho de este río. ¿Okay? Ahora tenemos lo siguiente, el inciso I. Nos dice, un automóvil sube una cuesta cuya inclinación con respecto a la horizontal es de 34 grados. ¿A qué altura estará el automóvil después de recorrer 1.8 kilómetros por dicha cuesta? Entonces, supongamos que tenemos nuestra colina acá, una cuesta. Nos dice cuya inclinación con respecto a la horizontal, es decir, esta es la horizontal, esta inclinación que hay aquí, nos dice que es de 34 grados. Entonces el automóvil, aquí tenemos nuestro cochecito, dice que sube esta inclinación. Recorrió, o sea, el carro recorrió hasta acá
1.8 kilómetros. Lo que el problema nos está pidiendo es aquí. ¿A qué altura va a estar el automóvil después de haber recorrido estos 1.8 kilómetros? O sea, nos está pidiendo esto, ¿qué altura? ¿Hasta qué altura va a llegar cuando el carro esté aquí arriba? ¿Qué altura recorrió? De acá hasta acá. Entonces a esto vamos a llamar X. Entonces, este ángulo que está acá lo vamos a denotar como teta. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué función trigonométrica nos va a ser de ayuda en este caso. Observamos que este 1.8 kilómetros, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Entonces, este 1.8 kilómetros viene representando nuestra hipotenusa, ya que es el lado que está hacia enfrente de nuestro ángulo recto. Entonces, tenemos que la hipotenusa y este lado X viene representando ¿qué? El cateto opuesto respecto a este ángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos asocia hipotenusa con cateto opuesto? Sería la función seno. Entonces, el seno de teta va a ser igual a, está definido como cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿el seno de qué? De teta. Teta ya sabemos que es 34 grados. Va a ser igual a, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto en este caso es X. Entre la hipotenusa, que ya dijimos que es 1.8. Entonces, aquí despejando, este 1.8 que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia el otro lado. 1.8 por el seno de 34 grados va a ser igual a X. Y al efectuar esta operación, este 1.8 por el seno de 34 grados, vamos a tener que va a ser igual a 1.006. ¿Ok? Eso va a ser X. Entonces, finalmente, X va a ser igual a 1.006 kilómetros, que es con las unidades que estábamos trabajando. Y por último, vamos a tener el inciso J. Nos dice, una escalera de 3.5 metros se apoya contra el borde superior de una barda que rodea un jardín. Si el pie de la escalera se encuentra a 1 metro de distancia de la base de la barda, ¿cuál es la altura de esta? Entonces aquí ya tenemos el dibujo hecho. Tenemos esta escalera que tiene una altura de 3.5 metros y está separada a esa barda, este borde superior, de 1 metro. Entonces lo que queremos calcular es cuál es la altura, ¿ok? De acá a acá. Entonces a esto vamos a nombrarlo con, ya tenemos que es la variable h. Entonces vamos a llevar este dibujo hacia afuera. Tenemos así. Aquí se está formando el ángulo de 90 grados, es decir, aquí. Y aquí tenemos que es 3.5. Este lado mide 1 y lo que queremos encontrar es este h. ¿Okay? ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer va a ser encontrar, como ya tenemos uno de los lados, este lado, este otro lado, y únicamente queremos es usar el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado, sabemos que es igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, a cuadrada más b al cuadrado. Entonces c al cuadrado, en este caso la hipotenusa es 3.5. Entonces va a ser 3.5 al cuadrado igual a al cuadrado. A vendría siendo este cateto que vale 1 al cuadrado. Más el otro cateto que en este caso aquí tenemos que es h. Entonces h al cuadrado. Entonces 3.5 al cuadrado nos da 12.25. Igual a 1 al cuadrado, 1. Más h al cuadrado. Este 1 vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar 12.25 menos 1 igual a h al cuadrado. Y haciendo esta resta nos va a quedar 11.25 igual a h al cuadrado. Entonces despejando, h va a ser igual a la raíz de 11.25. Y aproximadamente eso es 3.35. Entonces, por lo tanto, la altura va a ser igual a 3.35 metros, que son las unidades con las que estábamos trabajando. ¿Okay? Entonces, hasta aquí terminaremos el video del día de hoy. Con esto concluimos la etapa número 3 de la materia manejo de espacios y formas. Entonces, muchas gracias. No olviden compartir y darle like si les gustó el video. Nos vemos en el siguiente, en la etapa número 4. Muchas gracias.